el Hospital Almenara, un hospital yo tengo mucho cariño por haber sido mi hospital base en todo mi pregrado, internado inclusive, y ya siempre les comento ese cariño que tengo por Almenara. Eh, de manera que ahí me formé, tuve mucha gente para admirar, como los profesores, mis maestros y guías. De manera que con mucho cariño recibimos el día de hoy a la doctora Carlos, que ella se dedica a sueño, y eh, de manera que va a ser una charla interesante. Eh, Más de una vez uno encuentra síntomas en los pacientes que están relacionados con el sueño. Cuando comienza el sueño, cuando sale el sueño, ¿no? Eh, Interpretar la aparición de los síntomas en relación a los inicios y los fines son interesantes. Bueno, Carol, cuando quieras puedes comenzar. Gracias, doctor. Buenos días con todos. Hoy día vamos a tratar un poquito a hablar sobre el trastorno conductual del sueño REM. A ver, vamos a empezar por dos casos pequeños, dos casos clínicos para poder un poco comentarlos. Entonces, bueno, el primer caso va a ser un hombre, este caso son sacados de internet, sin embargo al final voy a poner dos videos de la unidad de dos pacientes también con este trastorno. Pero para mayor entendimiento me parecieron bonitos estos casos, ¿ya? El primer caso es un paciente, un hombre de 59 años que acudió, mencionan, a la clínica con antecedentes de 2 años de tener movimiento mientras dormía. Tuvo varios sueños vívidos en los que era perseguido por un tigre, atacado por un ladrón, a veces tenía que saltar para alejarse de un carro que se aproximaba, ¿no? Su esposo lo observó representando sus sueños aproximadamente 3 veces por semana, durante las cuales él parecía estar corriendo en la cama, dando puñetazos o saltando de la cama. En el contexto de este comportamiento, sin saberlo, había golpeado a su cónyuge 2 veces. Ambas no hubo heridos, pero pasó, ¿no? Una vez el paciente se lastimó, dice, la muñeca al caerse de la cama, justamente por uno de estos sueños. Los hechos ocurrieron principalmente en la segunda mitad de la noche. Menciona que el familiar, pues sus ojos estaban cerrados y el paciente podía despertar fácilmente cuando lo despertaba, ¿no? Él menciona que a veces recordaba el contenido de sus sueños, no tenía otros antecedentes médicos y no tomaba medicamentos. Su examen neurológico refiere que fue normal y que se encontró en la polisomnografía que le realizaron en un laboratorio de una unidad de sueño. Se realizó con derivaciones de electromiografía adicionales en los antebrazos y mostraron actividad muscular, tanto en los brazos como el mentón y las piernas, durante el sueño REM. También se observaron en el registro del video algunos movimientos simples y puñetazos ocasionales durante el sueño también REM, ¿no? Tuvo un índice de apnea y hipopnea de 2 eventos por hora, es decir, negativo para síndrome de apnea obstructiva del sueño, y su índice de movimiento periódico de las extremidades fue de 10 eventos por hora, también negativo. En ese contexto, el paciente fue diagnosticado con un trastorno aislado de la conducta del sueño REM, ya que no tenía ningún antecedente, ninguna enfermedad comórbida de fondo. Se discutieron las precauciones, de seguridad, y se le recomendó al paciente que acolchonara los muebles cercanos, que colocara cojines en el suelo o instalar una barandilla en la cama como medida de protección, ¿no? Y retirara también, si es que hubiese alguna arma de fuego del dormitorio. Se le instauró como tratamiento clonazepam de 0,25 miligramos cada noche. Cuando se le preguntó, el paciente indicó que quería saber los riesgos futuros para su salud asociados a este síndrome aislado. Entonces el médico, analizó el riesgo de que
pueden haber enfermedades neurodegenerativas durante los próximos años, o sea, puede aparecer alguna enfermedad neurodegenerativa, y inició un plan de seguimiento, ¿no? Después de un mes del uso del clonazepam, refieren que el paciente informó solo un evento de movimientos oculares, trastorno de conducta del sueño REM, y no hubo problemas de somnolencia diurna. El paciente, durante 8 años de seguimiento, después de 8 años de seguimiento, desarrolló ya problemas como temblor, dificultad para apretarse los botones, temblor de reposo, una marcha ligera arrastrando los pies. Y bueno, en la exploración refieren que se observó bradicinesia simétrica y rigidez, y al paciente se le diagnosticó enfermedad de Parkinson. Se le administró un agonista de la dopamina, iniciando mejoría de los síntomas. Bueno, en este caso se destaca una presión común de trastorno conductual del sueño REM o RBD, en sus siglas en inglés, aislado, ¿no? El paciente fue diagnosticado en ese momento que le hicieron el diagnóstico, no tenía ninguna comorbilidad, por tanto mencionan que fue un RBD aislado. Pero mencionan que pues, puede ser el síntoma previo al desarrollo de una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Enfermedades como la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Los eventos del RBD suelen responder bien al clonazepam, como en el caso de este paciente, que se le administró una dosis baja de clonazepam. En un mes habían disminuido estos episodios. Y bueno, en personas también con RBD tenemos que descartar si es que hay alguna otra asociación, por ejemplo, en la polisomnografía encontrar hallazgos de apnea obstructiva de sueño, ¿no? Ya que en estos pacientes, si los hubiera, el tratamiento de estos trastornos respiratorios es importante también porque pueden contribuir a disminuir también algunos síntomas del RBD. Bueno, ya este es el otro caso que a mí quería mencionarles. Por ejemplo, ya mencionan que es una paciente un poco mayor, ¿no? De 75 años. Ella presentaba episodios de gritos y caídas de la cama durante el sueño. La paciente había sido diagnosticada 2 años antes de demencia de cuerpos de Lewy. Entonces, ella, mientras estaba despierta, dice que ocasionalmente tenía alucinaciones visuales de las personas. Pero estas alucinaciones no eran aterradoras ni molestas, ¿no? Necesitaba ayuda con las actividades básicas de la vida diaria, como cocinar, limpiar, ¿no? Y sobre las finanzas. Durante el último año, ella había tenido episodios de grito en las noches, aproximadamente 2 veces por semana. Su cuidador le había observado algunas veces golpeando la cama o en el aire, ¿no? Entonces, una vez se cayó de la cama mientras dormía y se lastimó la cadera. Estos movimientos ocurrieron en la última mitad también de la noche. Su cuidador podría despertarla fácilmente, ella se levantaba fácilmente durante los eventos, no recordaba ningún sueño y a veces se confundía, refieren, durante la noche, ¿no? Entonces, en ocasiones era necesario como reorientarla. Ella no se levantó ni caminó por la casa, excepto para usar el baño para nicturia una vez por noche, y de vez en cuando roncaba, menciona. Tomaba amlodipino para la hipertensión y donepezilo para la demencia, refiere. En el examen, bueno, tenía un índice de masa corporal de 24, un dibujo anormal del reloj y tenía un parkinsonismo leve, ¿no? Se discutió en ella la opción, refieren, de realizarle una polisomnografía de diagnóstico en el laboratorio de sueño, pero el cuidador mencionaba que le preocupaba que la paciente pudiera sentirse más confundida y agitada mientras dormía en el laboratorio. Entonces, debido a esta preocupación, se le realizó una poligrafía respiratoria en casa, en el cual mostró una puntuación de índice apnea-hipopnea de 3 eventos por hora y ninguna evidencia de apnea obstructiva de sueño. Entonces se descartó, al menos por la poligrafía, eventos de apnea obstructiva, ¿no?
Entonces, bueno, se le realizó un diagnóstico de probable trastorno de conducta del sueño REM, o sea, RBD, con movimientos oculares rápidos. ¿Por qué probable? Porque la señora tenía una historia compatibles, pero no se le pudo realizar la polisomnografía para observar, pues, la atonía muscular en sueño REM, ¿no? El movimiento, el trastorno motor durante el sueño REM. En esta paciente se le recomendó melatonina 3 miligramos cada noche y se ajustó a 6 miligramos para eventos persistentes. En el seguimiento de un mes después, el cuidador informó una mejora del 75% de eventos del RBD y de los gritos. Entonces, la paciente no presentó efectos secundarios de la medicación y tampoco empeoró la somnolencia diurna ni el equilibrio. Se toleró bastante bien la melatonina. Bueno, en este caso, pues el diagnóstico y el tratamiento del RBD a veces puede ser un desafío en personas con demencia, si bien la polisonografía en el laboratorio es necesaria para el diagnóstico de RBD confirmatoria. Bueno, los pacientes con demencia no pueden tolerar a veces el estudio en un entorno desconocido, con una gran cantidad, pues, de electrodos, ¿no? En el contexto de esta paciente que ya tenía un diagnóstico de demencia por corpus de Lewy, los síntomas de presentación del paciente fueron consistentes, ¿no?, con un trastorno conductual del sueño REM. De todas maneras, sin embargo, dado el historial de la paciente, tenía ronquidos, era hipertensa, entonces era importante igual descartar que hubiese apnea obstructiva de sueño, entonces por eso se le realizó la poligrafía en casa, ¿no?, ya que este evento también puede, pues, imitar o incluso empeorar el trastorno conductual del sueño REM. Bueno, aunque el clonazepam mencionan en este caso podría ser eficaz para el RBD, este medicamento en estos pacientes ya con demencia puede empeorar la función cognitiva y el equilibrio también en personas, ¿no?, con demencia de cuerpo de Lewy. Por eso en este caso se optó por el uso de melatonina. Bueno, y ahí un poco pasando más o menos a describir, pues, qué cosa es el trastorno conductual del sueño REM, ¿no? Las manifestaciones clínicas van a ser, pues, que el paciente en la noche va a tener estos tipos de sueños, van a ser descritos generalmente como sueños como si estuviesen siendo perseguidos, o a veces en los que el paciente se defiende de un agresor, de una persona o de un animal, o está discutiendo con alguien. Generalmente tienen este tipo de manifestaciones los sueños, ¿no? Entonces, el comportamiento justamente se va a basar en esto, ¿no? Ellos van a tener estos sueños vívidos y los comportamientos van a representar estos sueños, ¿no? Entonces ellos pueden hablar, pueden gritar, pueden dar puñetazos, patear, incluso a veces estrangular, ¿no? En ocasiones hasta se levantan de la cama o pueden saltar de la cama, ¿no? A lo máximo que pueden llegar incluso es a caminar, pero eso es un poquito más raro. La frecuencia de estos eventos puede variar ampliamente. Generalmente podría presentarse una vez al mes, incluso en otras diariamente. Y también esto puede variar a lo largo del trastorno, ¿no? De repente, cuando inició era, pues, no tan frecuente, luego en el transcurso de los años podría también variar o volverse más frecuente. Generalmente se presenta en la segunda mitad de la noche, ya que el sueño REM es más abundante en esa parte del sueño, ¿no? En cuanto a su epidemiología, bueno, el RBD aislado es el RBD que no se encuentra otra comorbilidad o otras patologías asociadas o algo que lo origine, ¿no? Generalmente comienza en la quinta o sexta década de la vida, con una edad promedio estimada de 63 años y en edad promedio de diagnóstico de 68 años. Sin embargo, los pacientes que tienen RBD debido a narcolepsia suelen comenzar a una edad más temprana, ¿no? En las personas mayores de 50 años,
El RBD se suele asociar más en hombres. Y en menores de 50 años, que generalmente son por otras causas, narcolepsia y otras cosas, bueno, a veces no hay diferencias de sexo. ¿Cuál es la fisiopatología del trastorno conductual del sueño REM, no? Va a haber, pues, una alteración en el sistema que controla la atonía muscular que suele existir fisiológicamente normal durante el sueño REM, ¿no? Va a haber núcleos en la protuberancia, el núcleo sublateral, el núcleo subcerúleos, que van a controlar a través del glutamato una activación a nivel del bulbo, a neuronas a nivel del bulbo, y estos ya van a inhibir a nivel ya de neurotransmisores GABA, glicina, a las neuronas motoras del bulbo también y de la médula espinal. De esta forma, durante el sueño REM vamos a encontrar atonía muscular, excepto en el músculo del diafragma y en los músculos extraoculares, ¿no? Pero el resto, pues, va a haber atonía muscular, es lo normal en cuanto a su fisiopatología. Entonces, las lesiones causadas a veces por depósito de estas enfermedades neurodegenerativas como alfa-sinucleína o también de otra etiología secundaria, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, desmielinización, otras causas pueden alterar directamente, ¿no?, el núcleo dorsal sublateral, que posteriormente puede, pues, interferir con el sueño REM y los mecanismos que preservan la atonía en esta fase del sueño. Entonces, el resultado de esta cascada, pues, es la manifestación clínica del sueño, del trastorno conductual motor, ¿no?, del sueño REM. También algunos medicamentos antidepresivos pueden inducir este trastorno a través de la inhibición no alterada de neuronas REM, que normalmente controlan la atonía motora en este estado si no existiera ninguna enfermedad. Los criterios diagnósticos para poder nosotros decir que hay un trastorno conductual del sueño REM son que tengan, pues, ¿no?, episodios repetidos de vocalizaciones durante el sueño y comportamientos motores complejos, ¿no? Que estos comportamientos sean documentados por polisomnografía y que ocurran durante el sueño REM, o también que hay una historia clínica, ¿no?, una historia que se base, que haya sueños vívidos, que el paciente se mueva, que tenga estos manotazos o vocalizaciones durante el sueño, que presumiblemente ocurren durante el sueño REM, ¿no? El otro criterio es que durante la polisomnografía, pues, se demuestre, ¿no?, que existe este sueño REM sin atonía muscular, ¿no? Hay persistentemente atonía muscular en la polisomnografía, ¿no? No hay atonía muscular. Y bueno, el otro es que este disturbio, pues, no sea explicado por algún otro desorden de sueño, o como por ejemplo apnea de sueño, o otros desórdenes mentales, ¿no? En cuanto a los tipos de RBD, menciona que se puede dividir en dos, ¿no? El aislado, que antes se llamaba idiopático, y el secundario. El aislado es el trastorno conductual que ocurre en ausencia de una causa identificada, ¿no? Y se denomina aislado, antes se le llamaba idiopático, pero actualmente ya se le ha colocado el nombre de aislado, porque en realidad este tipo se dice que tiene un riesgo de conversión a enfermedades neurodegenerativas con los años, ¿no? Entonces, si se le diagnostica un RBD aislado y pasan los años y el paciente presenta una enfermedad neurodegenerativa, ya cambiaría a ser secundario. Y el otro, pues, es el secundario. Ya es RBD
que está asociado ya en presencia o que se presenta ya cuando el paciente tiene una enfermedad generalmente neurodegenerativa, pero también pueden ser otras enfermedades que ahorita vayamos a ver los cuadros, como narcolepsia o algunas lesiones focales o fármacos u otras comorbilidades también. Por ejemplo, estos son los desórdenes más asociados a trastornos conductuales del sueño REM. Por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas a la cabeza y entre ellos la enfermedad de Parkinson, demencia por cuerpos de Lewy y atrofia multisistémica. Pero también otras enfermedades en menos frecuencia podrían presentar el trastorno, ¿no? Alzheimer incluso, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad por priones, también desórdenes autoinmunes o paraneoplásicos, como narcolepsia, por ejemplo, desórdenes metabólicos como enfermedad de Wilson, desórdenes psiquiátricos, por ejemplo, el más relacionado es el desorden por estrés postraumático, algunas desórdenes también del desarrollo, lesiones focales, por ejemplo, tumores a nivel del tronco cerebral, esclerosis múltiple, como habíamos por alguna lesión desmielinizante, y medicaciones, ¿no? Entre la medicación, los más frecuentes son los antidepresivos, los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina también. Antidepresivos tricíclicos son los más frecuentemente asociados. Pero la causa más común de RBD secundaria va a ser la enfermedad neurodegenerativa, particularmente las alfa-sinucleinopatías, como la demencia de cuerpos de Lewy, Parkinson y atrofia multisistémica. Bueno, en la polisonografía, ¿qué encontramos, no? Como habíamos mencionado. El montaje ideal en el que se evalúa la actividad muscular en fase REM van a ser los músculos del mentón y los dos antebrazos en los flexores superficiales de los dedos. Este va a ser el montaje ideal para poder detectar esta patología. Entonces, si la actividad tónica y ofásica en estos supera el 32% del tiempo en fase REM en estos tres músculos, la posibilidad de que estemos ante un caso de RBD es bastante alta. Aquí tenemos, por ejemplo, dos polisonografías, una en sueño REM, ¿ya? Donde podemos observar en la parte superior, por ejemplo, es donde se registran los movimientos oculares para poder distinguir que estamos en sueño REM, ¿no? Luego seguimos y tenemos la actividad del mentón, que es el chin, tenemos y ahí están la actividad muscular también de brazos y piernas, tenemos la actividad ya cerebral para ver la actividad electroencefalográfica. Vemos que aquí el paciente está en sueño REM, pero vemos que la actividad muscular está no hay actividad muscular, no está en atonía, entonces es un sueño REM normal, con atonía muscular, y vemos que se presentan los movimientos oculares rápidos. Sin embargo, en la segunda podemos observar, ¿no? Aquí tenemos canales de movimientos oculares, vemos que el paciente está en movimientos oculares rápidos, está en fase REM, también la actividad de electroencefalográfica es una actividad mixta de bajo voltaje. O sea, el paciente está en sueño REM, pero en la actividad muscular del mentón, de la electromiografía de brazos, tiene actividad. O sea, hay actividad muscular, no hay atonía muscular. Entonces, aquí podemos, esta es una polisonografía de un paciente que está, pues, con trastorno conductual en sueño REM, ¿no? Porque hay actividad motora en la electromiografía durante el sueño REM. Entonces, la asociación con enfermedad neurodegenerativa, ¿qué nos dice? Sí, pues hay una tasa de fenoconversión, refieren entre los estudios, y va a variar ligeramente según los cohortes, ¿no? Nos mencionan, pues, desde el diagnóstico del trastorno conductual del sueño REM hacia el diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa,
el tiempo medio hasta la fenocompresión va a ser aproximadamente de 8 años, refiere, ¿no? Desde el diagnóstico del RBD. Con una tasa de conversión refieren de 33% a los 5 años de seguimiento y del 60 al 73% a los 10 años. Cuanto más larga sea la duración del seguimiento, mencionan que mayor va a ser la tasa de fenoconversión total, hasta un 96% a los 14 años de seguimiento. Bueno, y en cuanto al manejo, ¿no? Bueno, el tratamiento del RBD va, a incluir educación al paciente, en realidad, para poder tratar de suprimir la representación de estos sueños, también implementar medidas de seguridad, ¿no?, por el paciente para reducir el riesgo de lesiones. Por ejemplo, acolchamiento a veces de las esquinas de la cama, o que no haya cerca, pues, de la cama algo con el que pudiera lastimarse, ¿no?, en el velador, o de repente algún colchón en el piso por si hubiera caída, ¿no? Alejar todos objetos que pudieran lastimar al paciente. Si el paciente duerme con pareja, en algunos casos incluso empiezan a dormir en camas separadas, ¿no? En realidad va a depender mucho del paciente, y también es importante hacer el asesoramiento sobre el riesgo de neurodegeneración posterior, ¿no? Si el paciente pues toma algún antidepresivo que pudiera empeorar los síntomas del RBD, es necesario considerar el riesgo-beneficio para decidir si se reduce o si se cambia la medicación, ¿no? Sabiendo también que los síntomas pueden tardar semanas o meses en desaparecer luego de la retirada del fármaco. También se debería tratar la apnea del sueño coexistente si hubiera, ¿no?, ya que puede imitar o empeorar los síntomas del trastorno conductual del sueño REM. Bueno, y en cuanto a la farmacoterapia, debe basarse en realidad en la frecuencia y en la intensidad de los eventos, ¿no?, del RBD. Las lesiones previas sufridas de repente debido al comportamiento en la noche, la presencia de pesadillas, y también depende de la preferencia del paciente. Se han estudiado varios medicamentos en realidad, pero hay datos más disponibles sobre clonazepam y melatonina. Los otros todavía es como que están en estudios, ¿no? La elección del medicamento también va a depender del subtipo del RBD y de las comorbilidades del paciente, ¿no? Por ejemplo, el paciente tiene algún tipo de demencia ya, o si presenta una comorbilidad con apnea del sueño. Clonazepam fue uno de los primeros medicamentos utilizados para tratar el RBD, y su uso surgió de su capacidad para controlar también otro tipo de movimientos durante el sueño. Entonces, varios estudios observacionales demostraron su capacidad para suprimir el comportamiento de representación de sueños en el RBD aislado y también en el RBD secundario. Si bien en realidad su mecanismo para mejorar el RBD no está claro, puede funcionar a través de suprimir pues el GABA, ¿no?, y mejorar también la inhibición glicinérgica de las neuronas motoras espinales. El clonazepam se dosifica de 0,25 a 4 gramos en estos pacientes, a 4 miligramos de 30 a 60 minutos antes de acostarse. Generalmente, en realidad, la dosis con 0,5 los pacientes responden muy bien, y curiosamente en estos pacientes la tolerancia no parece ocurrir con el uso prolongado. La melatonina también es la hormona implicada en la regulación circadiana, ¿no? Se secreta en la noche en condiciones de poca luz. Su mecanismo también en RBD en realidad ha sido esquivo, aunque una hipótesis incluye la restauración del sistema circadiano. La dosis generalmente utilizada es entre 3 miligramos y 12 miligramos, y la mayoría de los pacientes responden también entre 6 y 9 miligramos por noche. También se está utilizando los inhibidores de la colinesterasa como rivaroximina o donepezilo, y generalmente estos se utilizan pues en pacientes que ya tienen síntomas cognitivos y ya tienen una asociación
una demencia, ¿no? En este caso, demencia de cuerpos de Lewy, o en algunos casos en enfermedad de Parkinson. El mecanismo potencial puede ser implicar también una mayor transmisión colinérgica que puede potenciar la atonía en el REM. Hasta la fecha no se ha demostrado que en realidad ningún medicamento modifique el curso de la enfermedad en personas con alfa-sinucleinopatías neurodegenerativas. Y bueno, hay factores importantes en estos resultados negativos que pueden deberse, de repente mencionan a la falta de biomarcadores sensibles al cambio, porque si bien sí existen biomarcadores para predecir, digamos, o que ya se encuentra previamente en personas que aún no han desarrollado la enfermedad, pero en realidad esto no predice la fenoconversión, mencionan, ¿no? Quizás también a la falta de realización de pruebas demasiado tarde en el curso de la enfermedad mencionan, y otros también mencionan que podría ser por el tiempo a veces de fenoconversión, que es bastante largo, el tiempo de seguimiento es bastante largo, ¿no? Entonces, por lo tanto, en estos pacientes, pues bueno, es vital identificar y validar quizás biomarcadores de neurodegeneración que sean sensibles a cambios en pacientes, sobre todo con RBD aislados, ¿no? Para comprender mejor la enfermedad, determinar dichos biomarcadores y prepararse para ensayos, ¿no? Sería importante también informar a los pacientes con RBD aislado y según corresponda sobre el riesgo de degeneración y las oportunidades, quizás en algunos de ellos pudieran participar en investigaciones clínicas, si así lo desean, ¿no? Algunos que podrían participar en ensayos clínicos. Bueno, esto más o menos sería todo con respecto. Tengo ahí unos videitos para poder mostrarles de dos pacientes de la clínica. Voy a dejar de compartir esto, a ver si puedo. Creo que lo tengo que abrir. ¿Se puede ver? Sí, Carito, se aprecia un Voy a video. retroceder. Esta es una paciente de la clínica que, bueno, vemos ahí que está en sueño REM, vemos los movimientos oculares rápidos. Previamente a esta época había atonía muscular, sin embargo ya el paciente pasa a esta época y vemos ahí que se ve pues la pérdida de la atonía muscular en la electromiografía. Se siguen viendo los movimientos oculares y también la actividad de bajo voltaje que se ve en sueño REM, ¿no? Voy a mostrarles ahí el video. Ese es más grandecito. ¿Ahí lo pueden ver? Sí. Ese mejor, sí. Un poquito mejor. Ya terminó el video, ¿no? Lo que pasa es que cuando lo comparto y se reproduce, pero como se reproduce rápido. Claro. Bueno, ya esos eran los dos videos que tenía, pero ¿alguna consulta?